Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en la Administración Pública, con la temática titulada Los factores de riesgo más comunes a la naturaleza del trabajo en la entidad. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Dayana Carolina Lago Felipe. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en gestión humana y desarrollo organizacional. Doctora Dayana, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días para todos, bienvenidos. Qué bueno que estén aquí con nosotros hoy, dándose este espacio para recordar cosas importantes dentro de la gestión de riesgos en entidades. Vamos con nuestro tercer tema. Ya hemos hablado de un poco de la normatividad, que en resumen pues es igual, ¿verdad? Con algunas consideraciones importantes, pero en general hablamos de la identificación de peligros y dentro de la identificación de peligros venimos hoy entonces a hacer énfasis un poco más profundo de cuáles son esos factores que son más, de alguna forma, por así decirlo, incidentes y prevalentes dentro de nuestras entidades, dada pues la naturaleza del trabajo administrativo, ¿no? En gran mayoría que tenemos. Es muy importante tener en cuenta que esto es en términos de frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Es lo más frecuente, lo más recurrente. No quiere decir que ustedes no deban tomar en consideración en un amplio espectro aquellas otros factores o peligros que puedan estar presentes de acuerdo a su entidad, ¿sí? Sabemos que las entidades del trabajo, principalmente la mayoría de funcionarios, tienen labores administrativas. Por esa razón nos vamos a concentrar en esa parte de los factores y peligros. Pero sabemos también que entran igual, esto lo vamos a ver también más adelante, un capítulo importante de seguridad vial para quienes tienen conductores, para quienes tienen traslados también, no solamente en la ciudad en la que se encuentra la entidad, sino de pronto también desplazamientos hacia otras ciudades que entra también en juego ese tipo de factores, pero hoy pues nos vamos a centrar en la mayor parte de los colaboradores o de los funcionarios, que pues finalmente son administrativos. ¿Listo? Eso entonces es lo que trata el tema número 3 de nuestra ruta de conocimiento. Ya pues para ir avanzando en la ruta a los otros temas que nos competen, siempre pues pensando mucho desde lo que implica, ¿no? Para el trabajador administrativo. Arranquemos con nuestro sondeo para que podamos ver cómo estamos en el contenido que vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero más que todo es para poder ver cómo terminamos y ver la apropiación de ese conocimiento que tomaron ustedes del webinar de hoy, ¿listo? No es tanto como una evaluación de conocimiento, sino es de que podamos ver pues la apropiación de este contenido. Entonces, Wilber, si nos ayudas, porfa, para arrancar con esta parte. Claro que sí, doctora. Vamos a realizar, como bien dices, nuestro sondeo inicial, ya como lo explicaste previamente a nuestros participantes. Empezamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nos dice nuestra primera pregunta. Los aspectos del trabajo de evaluar en cargos administrativos son A. Lugar. B. Interacción con personas.
C, tareas y procedimientos, D, ninguna de las anteriores. Les daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, lugar, un 13%, B, interacción con personas, un 10%, C, tareas y procedimientos, un 69%, D, ninguna de las anteriores, un 8% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. Entre los factores de riesgo individual no se considera A, antecedentes médicos, B, hábitos, C, lugar de procedencia. 15 segundos para dar respuesta. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, antecedentes médicos, un 8%, B, hábitos, un 25%, C, lugar de procedencia, un 68% de respuesta. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La mayor incidencia en personal administrativo está en A, ergonómico, físico y psicosocial, B, ergonómico, químico y biológico, C, psicosocial y ergonómico. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, ergonómico, físico y psicosocial, un 67%, B, ergonómico, químico y biológico, un 4%, C, psicosocial y ergonómico, un 29% de respuesta. A todos nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Dayana. Bueno, muy bien. Vamos entonces a tener nuestro objetivo de hoy enfocado en conocer o identificar cuáles son esos factores de riesgo laboral que están con mayor frecuencia presentes en el entorno de trabajadores administrativos. Como lo decíamos hace un momento, pues es la mayoría de los funcionarios de las entidades hoy en día. Entre ese objetivo general, pues tenemos 3 objetivos más pequeños o objetivos específicos, que es, primero, entender cuáles son esos aspectos que tenemos que considerar cuando hablamos de identificación. Esto lo vimos ya en el encuentro anterior, pero es importante traerlo a colación para que repasemos y no perdamos de vista todas esas condiciones que hay que, o factores, más bien aspectos o agentes que tenemos que tener en cuenta. Eso nos va a llevar entonces luego a que revisemos los factores más frecuentes y en tercer lugar que podamos también hablar un poco de esas medidas preventivas. Ahora, en esta parte de medidas preventivas vamos a hablar también empíricamente. ¿A qué me refiero? Si nosotros nos vamos a las guías técnicas y revisamos, sabemos muy bien cuáles son todas esas medidas preventivas o correctivas que tenemos que tener para cada uno de estos factores que vamos a revisar. Pero lo que vamos a hablar, como estamos hablando también de frecuencia, de ocurrencia, ¿verdad? Vamos a revisar también esas medidas preventivas que menos están usando. Es decir, ¿por qué de alguna forma seguimos teniendo estos eventos adversos producto de estos factores que vamos a hablar ahora más adelante? Y cuáles son esas medidas que casi nunca estamos haciendo o que no tenemos en tanta consideración o que nos cuesta mucho lograr hacer dentro de nuestras entidades para mantener pues todo el entorno de alguna forma seguro en cuanto a estos factores. ¿Listo? Entonces, eso es en lo que nos vamos a centrar. La idea de este webinar de hoy, de esta acción educativa de hoy, es que ustedes de alguna manera puedan tener o salir con esas herramientas que les va a permitir atender el día a día, es decir, lo que sucede comúnmente en la organización, ¿ok? En las entidades. Eso es en lo que nos vamos a enfocar, en el día a día, en lo cotidiano, en lo que más se presenta, en lo que es más frecuente, lo que la gente más se queja al respecto pues, de estos temas de seguridad y salud en el trabajo en las entidades. ¿Listo? Entonces, clave arrancar entendiendo esto, el equilibrio que tenemos que lograr nosotros hacer entre
un funcionario productivo que esté también con el suficiente confort para poder ser productivo y que en ese ejercicio pues tenga elementos suficientes para mantener adecuada su salud, ¿listo? Su salud y su seguridad. Productividad, confort y salud, ¿vale? Estos son los tres elementos que nosotros tenemos que estar evaluando permanentemente. A veces es difícil, en parte también las entidades públicas, hay muchos factores del entorno del ambiente físico de trabajo que influyen y que a veces no son fáciles de gestionar, a veces también entendiendo las instalaciones como tal o la infraestructura de los edificios, pues no siempre están en las mejores condiciones. Últimamente es más común ver esas entidades que están migrando a edificaciones más nuevas y generan pues todo esta transición a esos nuevos edificios, pero lo cierto y la realidad en general del país, pues es que las oficinas y las instalaciones y la infraestructura, pues ya es pues bastante viejita. Entonces, entramos en esta discordia de cómo hacemos para que la infraestructura pues logre realmente adaptarse a este equilibrio, generándole confort al funcionario y pues permitiendo la productividad y facilitando el cuidado de la salud. En cuanto a eso, pues sabemos que es muy poco lo que podemos hacer, ¿cierto? A veces es difícil, a veces es más fácil, a veces hay presupuesto para esas remodelaciones o esos arreglos, lo cual es bastante bueno. Pero pues hay otras cosas que vienen con esa infraestructura, ¿verdad? Que ya son parte del comportamiento y de los hábitos del colaborador o del funcionario, que sí podemos intervenir y que sí van a ayudar y van a facilitar que esas instalaciones estén como estén o la infraestructura que tengamos, pues logremos optimizarla lo mejor posible y también logremos cuidarnos de aquello que todavía por el momento no podemos cambiar. ¿Listo? Entonces, vamos a siempre tener esto clave, o sea, tengan siempre presente, este es el mantra en el que nos vamos a centrar, tengan siempre presentes que cuando no hay confort, o más bien cuando hay disconfort, no hay productividad, el pensamiento tiende a ralentizarse, la velocidad de procesamiento cambia bastante, la atención, la capacidad para tomar decisiones, el pensamiento lógico, todo eso se nos va a alterar. Y el disconfort pues puede venir en general por muchísimas condiciones ergonómicas, físicas, psicosociales, en general, ¿sí? Entonces, podemos llegar a afectar la productividad cuando nuestras condiciones de trabajo pues no están siendo las mejores y estamos afectando el confort de la persona para trabajar. ¿Listo? El confort también lo hacen los otros compañeros de trabajo. Bueno, ya eso es lo que vamos a revisar hoy. Entonces, ¿qué vamos a intervenir a partir de lo que vamos a ver hoy? El confort. ¿Listo? Eso es lo que nos vamos a centrar. Bien, entonces, ¿en qué aspectos tenemos que evaluar el confort? ¿O a dónde le vamos a poner el ojo, ¿verdad? La lupa para poder ver el confort que estamos teniendo en este momento o que nuestros funcionarios están teniendo. Primero, las instalaciones, ¿verdad? Segundo, los equipos de trabajo que tiene la gente en este momento, la tecnología, los muebles. Tercero, la organización de tareas y procedimientos, la formación e información que pueda tener el funcionario y las otras personas con las que interactuamos. La primera pregunta era más que una pregunta de conocimiento, era una pregunta para poder entender a qué le estamos dando prioridad. La primera pregunta nos hablaba de cuáles son esos aspectos del trabajo administrativo. Todas son correctas, A, B y C son correctas, pero al ponerles a ustedes a elegir en una de ellas, lo que estábamos buscando también era ver cuál priorizaba. ¿Eso qué información nos da? Nos permite ver dónde está en este momento o la atención más focalizada o el dolor más prioritario que tienen en el momento. Respondimos tareas y procedimientos. Ambiente de trabajo lo dejamos a un lado, ¿verdad? Lo cual, pues, ¿qué nos está diciendo? Pues es muy poco lo que podemos trabajar sobre el ambiente o es muy poca el esfuerzo que le podemos dar al ambiente en términos generales. Tareas y procedimientos tiende a ser la queja más común, eso es cierto, ¿verdad?
porque ahí donde está la organización de tareas, ahí donde están las condiciones como tal de organización de tarea, ahí es donde la gente tiene más capacidad para identificar qué es lo que no está funcionando y es donde normalmente tendemos nosotros a entrar a revisar, ¿sí? Y bueno, pues esa era una pregunta un poco más como desde la intervención más que desde el conocimiento. Pero en general tenemos que centrarnos en todos los aspectos. Cuando hablamos del lugar de trabajo e instalaciones, hablamos de temas también en términos de seguridad, ¿verdad? Hablamos en términos de orden y aseo, hablamos, ya vamos a ir revisando pues cada uno de ellos, pero estos aspectos hablan mucho de cuál es también la cultura que puede haber dentro de la entidad y con ello también los comportamientos seguros o inseguros que pueda estar teniendo el funcionario. Cuando hablamos de equipos de trabajo, muebles y tecnología, hablamos también de la modernidad en la que podemos estar nosotros pues trabajando hoy en día, qué tan ergonómico, ahí sí hablando de ergonomía, tienden a ser estos elementos para el funcionario, ¿verdad? Ergonómicos en términos de qué tanto me adapto yo, y así sea ergonomía cognitiva, pero qué tanto me adapto yo o qué tanto este elemento de trabajo me facilita más bien la tarea de lo que yo tengo que hacer, ¿sí? En organización de tareas y procedimientos hablamos mucho desde lo psicosocial, hablamos de cómo están organizadas las jornadas, los turnos, las demandas cuantitativas, cualitativas, emocionales y demás, la autonomía de roles, la claridad de roles. Hablamos mucho de esa parte psicosocial y cuando hablamos de formación e información, hablamos lógicamente de los canales de comunicación, cómo se están dando, ¿verdad? Pero también qué tanta la formación que yo recibo es apropiada o es la requerida para no solamente facilitar la tarea que desarrollo, mi rol dentro de la entidad, sino para poder llevar ese rol a un paso más allá, a modernizar cada vez más esos procedimientos que nosotros pues estamos atendiendo o resolviendo en nuestro día a día, ¿sí? La capacitación debe llevarnos es a innovar, la capacitación debe llevarnos no solo, no puede quedarse solamente en saber hacer lo que estoy haciendo, sino que me debería permitir la capacidad de adelantarme a sucesos, tomar decisiones a futuro, mejorar de forma continua el trabajo que estoy haciendo y agregar valor, que esto es una palabra muy importante y muy bonita porque agregar valor es de alguna forma lo que yo puedo aportar para que no solamente mi trabajo, sino el trabajo de mi área y de la entidad en general, también agregue valor al usuario final y también sea mejor cada día, ¿sí? Eso es agregar valor. Si no, es simplemente, pues, cumplimiento. Haga lo que tengo que hacer. ¿Agregó valor o no? No sé. Pero lo hice. ¿Y lo hice bien? Sí, puede ser que lo hayas hecho bien. No necesariamente estás agregando valor. ¿Sí? Entonces, la capacitación debe centrarse en eso. Ahí es uno de los aspectos del trabajo administrativo que nosotros deberíamos entrar también a considerar. Y la interacción con personas, porque pues todos trabajamos con personas y aquí hay una interacción también importante y es conmigo mismo como persona. O sea, yo con yo y yo con mis compañeros o con otras personas del entorno laboral. Ese yo con yo también es muy importante porque ahí, eso lo vamos a ver en la parte psicosocial, pero ahí es donde también entran muchas creencias limitantes o muchos aspectos como tal que también hacen parte de los hábitos y de las características individuales de ese funcionario que pueden facilitar o, por el contrario, dificultar la capacidad operativa o la capacidad de ejecutar el rol que fue asignado a ese funcionario. Entonces, cuando hablamos de interacción con personas, pues también estamos hablando no solamente de mí hacia los demás, sino de mí mismo conmigo mismo. ¿Listo? Eso es clave. En el sentido contrario, dirían por ahí. Pero sí es importante pues tener en cuenta eso. Efectos en la salud más comunes en personas que se dedican a tareas administrativas. Recordemos que una persona que está en tarea administrativa todo el tiempo es una persona que está
con una postura bastante, pues con sedentarismo empezando por ahí, pero una postura además en ocasiones que no es la más higiénica, ¿verdad? Pero que además de al ser sedentario, al tener poco movimiento y al tener poca actividad física y demás, puede incluso empezar a generar también malestar que no solamente sea físico, como lo vamos a ver en el caso de los trastornos musculoesqueléticos, sino que me puede empezar a generar otro tipo de alteraciones que me van a alterar la toma de decisiones y la conducta, ¿sí? Como la fatiga en general, fatiga muscular, fatiga visual, fatiga mental. Eso derivado del sedentarismo y de las posturas que estamos asumiendo, ¿sí? Hablamos de molestias oculares, diferente a la fatiga visual que acabo de mencionar, porque podemos tener aquí alteraciones o bien por iluminación o por diferentes factores. Puede haber incluso el aire en el que trabajamos no ser el más limpio, la mejor ventilación, y esos contaminantes empezar a causar esas molestias oculares, pero también es bastante común debido a todo lo que estamos conversando. Enfermedades infectocontagiosas que cada vez se nos vuelve más también una prioridad dentro de todos los trabajos ahorita administrativos y sobre todo en entornos pues cerrados, y alteraciones emocionales. Aquí no hablamos solamente de todo lo que implica los factores psicosociales, sino que hablamos en especial, uno de los más comunes en términos psicosociales son las alteraciones emocionales, ¿sí? Vamos entonces a revisar qué es lo que pasa y pues cómo podemos prevenirlo para que se nos estén afectando estos, de alguna forma, estos efectos en salud que vemos más común en el entorno administrativo. Entonces, ¿qué sucede con mayor frecuencia y cómo podemos prevenirlo? Entre los factores individuales, entonces, siempre vamos a revisar antecedentes médicos. Yo sé que eso ya lo tenemos muy claro, pero muy pocas veces revisamos individualmente capacidad física y estilo de vida y hábitos de cada persona, ¿sí? Es muy difícil, sobre todo en organizaciones, en entidades grandes, llevar esto a lo individual y realmente, pues, a menos que sea un caso especial, pues, no es tan necesario. Pero lo que sí es necesario que tengamos presente es que podamos mapear a todos los colaboradores. Antes simplificábamos la tarea porque decíamos, ¿cómo voy yo a llevar o a evaluar el uno a uno y a tener la data, no sé qué? Y es verdad, antes a mano alzada era un poco más complejo, pero hoy en día lo cierto es que ahí sí tenemos que nosotros formarnos y capacitarnos para agregar más valor con la tecnología. Es el uso de la tecnología, es el uso de la analítica de personas, herramientas que me permitan capturar información lo más específico de cada trabajador y poderla utilizar. ¿Listo? El ideal es que nosotros podamos mapear cada una de esas características de nuestros trabajadores. ¿Listo? Todas estas evaluaciones, sobre todo en las entidades, hay personas que llevan décadas trabajando, años trabajando para la misma entidad, entonces información debe haber. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos para traducir esa información a decisiones? Ahí es donde nosotros tenemos que entrar y meternos a procesar todos esos datos que tenemos, ¿verdad? Y volverlos suficientemente cualitativos para poder tomar decisiones. La capacidad física que tienen nuestros trabajadores, el estilo de vida y los hábitos, esto lo preguntamos. Nosotros evaluamos cuando hacemos evaluación de las condiciones de salud y nuestras evaluaciones anuales. Nosotros preguntamos estilo de vida, si fuma, si no fuma, si hace ejercicio, si consume bebidas alcohólicas, sabemos antecedentes médicos de la persona, sabemos si la persona es sedentaria o qué tipo de actividad física hace, cuántos minutos al día o a la semana invierte en actividad física. Entonces, es cuestión de poder toda esa información llevarla a un sistema. Incluso hoy en día hay sistemas que pues no son costosos o incluso podrían hacerlo ustedes mismos en Excel a partir de macros, pero que tengan esa información de tal manera que puedan ustedes, si necesitan información de Juanita, de planeación, y van y se meten y buscan a Juanita, ustedes deberían poder tener
todo ese mapa de características de Juanita, ¿sí? Eso lo que nos va a ayudar es, primero, a ser mucho más precisos en las intervenciones que vayamos a hacer, y segundo, a que las intervenciones que hagamos no solamente vayan orientadas a la generalidad empírica de lo que conocemos o de lo que se vive normalmente, lo que hicimos en años anteriores, que lo vamos repitiendo, sino a que vayan realmente acorde a las características que presentan los posibles desenlaces en salud que podemos evidenciar en estas personas, ¿sí? Porque tenemos esa capacidad con los datos, pues, de hacer esas predicciones. El tema es que nos toca utilizarlos. ¿Listo? Estos serían esos tres principales que deberíamos nosotros poder mapear y relacionar y poder hacer juego ahí de variables con estos temas. No estoy segura en qué tema es, pero vamos a tener una sesión donde vamos a hablar de esas herramientas tecnológicas que nos ayudan en la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de esas herramientas tecnológicas nos vamos a enfocar prácticamente en un 70% en cómo trabajar los datos que ya tenemos. ¿Listo? Con lo que ya hay en la entidad, ¿qué podemos hacer? Nos toca hacer proceso a veces de digitalización, aunque esto ya sé que desde hace unos 5 años más o menos se viene adelantando y en los departamentos de gestión de información pues han venido haciendo esa tarea juiciosos de tratar de digitalizar y de llevar esos documentos menos en físico y más virtuales o más digitales por seguridad de la información también y demás. Eso nos ayuda, ¿verdad? Pero lo cierto es que si nos toca pues trabajarlos, traer ese historial por lo menos al menos del año inmediatamente anterior y poderlo trabajar de aquí en adelante para poder saber esos factores de riesgo individuales que no son fáciles de tener a la mano, cómo los podemos transformar o convertir en planes de prevención. ¿Listo? Hablemos entonces un poco de los factores que vamos a ver. Entonces, cuando hablamos de riesgos de seguridad, hablamos riesgos para evitar accidentes, ¿cierto? Entonces, acá hablamos principalmente de caídas. Hablamos de caídas al mismo nivel, comunes como ellas solas en las entidades. Tenemos demasiados malos hábitos, ahí sí comportamientos inseguros, que hace que definitivamente pues seamos más propensos a este tipo de caídas o de accidentes. Hay algunas ideas frente a eso. Acá lo principal pues es obviamente orden y aseo. Tenemos que hacer no solamente campañas de orden y aseo que podamos hacer una vez al año o una vez cada 6 meses. Es muy importante que la entidad tenga políticas al respecto, políticas en cuanto a lo que está permitido o no tener en el puesto de trabajo. Sé de muchas entidades que ya hoy en día no tienen puestos fijos, van rotando de acuerdo pues a la llegada, donde hoy nos vamos a sentar, hay mesas de trabajo, no solamente el puesto o el escritorio que conocíamos antes, pero también sé que hay 70-80% todavía estamos manejando pues el puesto fijo que hemos tenido durante años y que hemos ido de alguna forma adaptando a nuestras necesidades, y pues esos puestos de trabajo suelen tener una sobrecarga de objetos que nos pueden generar este tipo de obstáculos en el camino para otros compañeros, incluso para nosotros mismos y otras cosas que ya pues vamos a ir hablando. Entonces, el orden y aseo no se trata de únicamente hacer una jornada. Eso es importante. Ahora, con lo que les estoy diciendo, no se trata de no hacerla, sino mantenerla, ojalá con más frecuencia, ojalá cada 3 meses por lo menos, pero que sea también un tema de lineamientos establecidos. Por ejemplo, en caso de que hayan dentro del entorno de trabajo elementos que no pertenezcan a la oficina, como microondas, debe haber un lineamiento claro en la zona en la que se puede tener un microondas, cómo se va a mantener, quiénes pueden manipular ese tipo de instrumentos o de facilities, como también se llaman. Y en ese sentido, pues que sea la misma entidad la que esté
al mando en lo que sí se puede y lo que no se puede tener dentro del entorno, dentro del puesto de trabajo. Las zonas de tránsito siempre deben estar libres de obstáculos. Y esto es algo en lo que nosotros no somos muy buenos haciendo. Primero, porque normalmente no hay mucho espacio entre los puestos de trabajo. Eso es muy normal, es común. Segundo, porque tendemos a sobrecargar de objetos. Entonces, caso que de la vida real, conozco funcionarios que tienden a tener neveras de esos mini refrigeradores en el puesto de trabajo que no están diseñados para tener ese tipo de elementos allí. Entonces ocupan mucho espacio y normalmente también afectan no solamente el tránsito de otros, sino la salida del puesto de ese trabajador, lo cual también nos trae riesgos al momento de evacuación y demás. Entonces, ahí sí les digo, orden y aseo, y para que las zonas de tránsito estén libres, debe ser un tema más de decisión desde la alta dirección y no solamente dejarlo en manos del colaborador. ¿Por qué? Porque ya hablamos, hay hábitos, hay muchísimos, o sea, el hecho mismo de que pasen tantos años con ese mismo puesto de trabajo hace que la gente comience a sentarse, eso es por naturaleza, es decir, el ser humano tiende a preparar, digamos, como a volver su zona y su entorno apto para sus necesidades, no solamente de trabajo y no solamente físicas, sino también emocionales. Entonces, la foto de los hijos, la matica que le regalaron, el premio que se ganó en el equipo de voleibol de la entidad, el reconocimiento, o sea, todos esos objetos que definen también de alguna forma, o definen no, sino que más bien mmm, se identifican con la identidad y con la personalidad de ese funcionario. Entonces hay una construcción también sociocultural alrededor de todo eso que hay dentro del puesto de trabajo. Lo que quiere decir también, ojo con eso, que no podemos llegar únicamente a empezar a votar y a sacar, porque nos estamos metiendo en el territorio de esa persona y en el territorio no solo físico, sino psicoemocional de la persona. Tenemos que hacerlo, por eso les digo, desde un tema más de lineamientos, pero sobre todo también un tema que sea consensuado, entendido, de repetición, un tema donde la gente también se vaya sintiendo cómoda con el ritmo en el que lo vamos haciendo poco a poco, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, ¿listo? Y obviamente las señalizaciones que también tienen mucho que ver con el comportamiento de nosotros al ver la señalización. ¿Por qué? Conozco, he visto y he ya intervenido en eventos que suceden como esta fotografía, que está la señal y aún así la persona decide ignorar la señal, bien sea porque va tarde, porque no está de acuerdo con que a esa hora se trapeen los pisos, porque he escuchado sus discursos también, y sucede el accidente. Entonces, y normalmente nosotros llevamos la carpeta, los apuntes, el informe, el computador, la agenda, la taza de café, el termo de agua, toda una gran cantidad de cosas en las manos, cosa que sabemos tampoco es un comportamiento adecuado, pero común, es muy común verlo. Para esa específico recomendación, he visto que en algunas empresas se hace un tema, bueno, sí hay que invertir un poco de recursos, digamos que yo trato acá de traerles temas que no necesiten necesariamente esa inversión, pero en este pues podrían buscar formas en que no implique tanto recurso o que puedan buscarlo desde otros medios, pero se les entregaba al funcionario, al colaborador, una bolsa de tela donde ellos pueden dentro de la bolsa de tela meter todas las cosas cuando se trasladan de una reunión a otra. Entonces, en su bolsa de tela va pues todo el celular, el computador, la agenda y todo, y ya no vamos con las manos cargadas. La política es de manos despejadas. ¿Listo? Entonces, bueno, en estos aspectos de calidad al mismo nivel, aquí lo que necesitamos sí o sí hacer es trabajar en el colaborador. Muy importante que nos sentemos a hacer conciencia, percepción del riesgo, a trabajar en a profundidad los casos que se han presentado, no tengamos miedo de, sin obviamente vulnerar la privacidad de la historia ocupacional de cada trabajador y la historia clínica, pero sí conociendo casos reales para que de alguna forma eso ayude también a ver reflejado pues cuál es la realidad detrás de lo que nosotros siempre andamos diciendo.
Eso es muy importante. Y trabajar obviamente sobre las políticas y los lineamientos que vamos a tener con el uso del espacio físico de la oficina en la que estamos. ¿Listo? Caídas a distinto nivel pasa un poco parecido. Estamos hablando aquí bastante similar al anterior, excepto que aquí, pues obviamente ya estamos hablando de cuando utilizamos este tipo de ayudas para subirnos a hacer alguna manipulación, algún trabajo, pues en techos, en ventanas, encima de estanterías y demás. Esta foto que les traigo acá, se las traigo porque también es muy común. Acuérdense que hoy vamos a hablar de lo que es común, ¿listo? Frecuente, y que a veces nos es difícil controlarlo. Los puestos de trabajo maravillosamente decorados el día del cumpleaños son una delicia porque para la gente llegar y ver su puesto decorado, pues trae también muchísima emoción y muchísimo vínculo también con los compañeros de trabajo y demás. Pero si ustedes se dan cuenta, este puesto de trabajo pues tiene los banderines, no sé el nombre exacto, pero estos banderines colgando del techo. ¿Cómo creen que eso llegó al techo? ¿Cómo creen que se instalaron esos banderines en el techo de este puesto de trabajo? Lo más probable que pudo haber sucedido es que un compañero de esta persona que estaba cumpliendo años decidiera subirse encima del escritorio, pero seguramente si ustedes se dan cuenta, pues no, posiblemente no llegara a 100% a la altura y tuviese que utilizar el apoyo además de pronto del soporte como de la superficie más delgadita que viene siendo el separador de puesto con el otro puesto. Esas acrobacias o esas maromas de hombre araña que normalmente suelen hacer nuestros compañeros para ubicar los globos, las banderines, la decoración de Halloween, de Navidad, de todo en el techo, pues se ve muy bonito y está muy bien, pero es culturalmente supremamente aceptado y apalancado y es tal vez de lo más perjudicial que hay porque eso es lo que en cualquier segundo puede traducirse en una caída a distinto nivel. Y en este caso, lo único con lo que podemos nosotros lidiar, porque tampoco vamos a tener, ¿verdad?, un señor de mantenimiento disponible para todo tipo de decoraciones y demás, pero lo que podemos hacer allí es ser muy claros y ahí sí vuelven los lineamientos en que no debe haber nada que no sea como tal, que no pertenezca al techo colgado del techo. Es decir, este tipo de cosas, de decoraciones y demás, no deberían permitirse y no deberían estar allí. No porque pues vaya a afectar en sí la forma de trabajo y demás. Es para poder evitar que nuestros compañeros u otras personas asuman labores que no les corresponden y termine pues sucediendo un accidente. Entonces, la mejor manera de hacerlo es no se permite nada colgado del techo, no se permiten banderines, no se permite ningún tipo de decoración y demás en el techo del espacio de trabajo. Ni de las lámparas, ni de nada por el estilo. Eso es supremamente importante. ¿Listo? Por eso les traigo la fotografía específicamente de esto, es porque es una de las que más comúnmente vemos, caídas a distinto nivel debido a este tipo de situaciones. Y ahí pues también debemos capacitar en la pertinencia, ¿no?, que tiene ese tipo de comportamientos. Hablamos de objetos en manipulación. Esto es otra cosa supremamente común, empezando por el tema de orden y aseo, pero además del orden y aseo, aquí yo les traje esta fotografía, pero eso lo podemos ver también con temas que vamos almacenando y vamos guardando porque no tenemos dónde más ponerlos, la cartelera de la capacitación que hicimos, los premios que nos ganamos como área, todo de alguna forma lo vamos subiendo y lo vamos acumulando y lo vamos dejando en las estanterías. Soluciones que he visto en algunas entidades completamente eliminadas, este tipo de estanterías, este tipo de muebles altos, todo lo que se está usando es más bien bajo a nivel de cintura, que implica también menos espacio de almacenamiento, lo cual ayuda también con el tema de orden y aseo, ayuda a prevenir también el riesgo eléctrico y demás, pero pues genera mucho disconfort también en el trabajador, precisamente por lo mismo, la gente siente que se queda sin espacio personal. Hay que hacerlo poco a poco, no es que de la noche a la mañana
pues hayamos eliminado, cosa que también he visto, eliminamos todas las cajoneras individuales de cada puesto de trabajo y ponemos una central de cajoneras más pequeñas, más reducidas a un extremo de la oficina y ya está. Eso pues no es viable tampoco de hacer, no es recomendable por el choque también que generamos ahí en la cultura, en la resistencia al cambio. Pero es importante que empecemos, sí, a eliminar este tipo de estanterías o a ubicarlas en un espacio que sea solo para este tipo de estanterías, con una reglamentación pues muy, muy delicada, muy, muy juiciosa sobre el uso que estas van a tener. Y en otras entidades que suele pasar mucho también, los puestos de trabajo tienden a tener de alguna forma algún estante o algún cajón o algo por encima del nivel de la cabeza del funcionario cuando está trabajando. Eso deberíamos eliminarlo, principalmente porque facilitamos obviamente la caída de objetos de esa altura, y sobre todo porque pues también, vuelve y juega, tendemos a acumular cosas por encima incluso de ese estante o de ese cajón. Cosas de decoración, es muy fácil, es bastante invitable para la persona ubicar y acomodar objetos más decorativos y demás ahí sobre esos estantes que no nos van a ayudar y no nos van a facilitar. Entonces, evitemos la sobrecarga de objetos, evitemos también que los armarios, los cajones o cualquier cosa que tengamos, estantes, lo que haya, que no esté sujeto de forma adecuada a la pared. Evitemos ubicar también todo ese tipo de adornos por encima de nuestras cabezas. Y sobre todo, vuelve y juega, orden y aseo. Orden y aseo es nuestro mejor amigo cuando hablamos de este tipo de factores de riesgo. ¿Listo? El orden y aseo no solamente es, cuando hacemos jornada de orden y aseo, es botemos los papeles que nos sirven y desocupemos nuestros cajones, sino orden y aseo de el entorno físico. Es decir, qué sillas hay en el entorno que no estemos usando o que no estén en buenas condiciones, qué elementos sueltos que no pertenezcan a nadie pueden estar por ahí en las esquinas o acumulando polvo. Ese tipo de cosas también hacen parte de estas jornadas. Los cortes con tijeras, con grapadoras, con guillotinas. Aquí es muy difícil poder gestionar esto porque además cada cual pues trae sus elementos, sus útiles escolares a su puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces no podemos ir revisando como, ¿por qué tienes una guillotina en el puesto? Tú no deberías estar cortando nada, dame. ¿Sí? Pero en la medida en que el papel es menos frecuente en la oficina, eso también va a ayudar a que este tipo de elementos pues cada vez sea menos utilizado, ¿sí? Solamente para proyectos específicos, una tarde que tengamos de construcción de alguna manualidad o algo por alguna actividad que haya, lo cual pues también tenemos que hacer un muy buen uso obviamente de la prevención ya desde las campañas y demás cuando se hagan estas actividades y demás. ¿Listo? Aquí en el caso, por ejemplo, cuando usamos guillotina, ojo con la protección, tratemos de no quitar nunca la protección, guardar todo tipo de material que sea unas tijeras o cualquier cosa que esté debidamente almacenado, con las puntas hacia abajo y demás, pero vuelve y juega orden y aseo. Todo esto es orden y aseo. Los eléctricos, orden y aseo, si se van a dar cuenta también. ¿Por qué? Los eléctricos en las entidades lo que suele suceder con más frecuencia es que todos los cables que están en desorden o que no están bien organizados, ¿sí? Que están expuestos y como todos revueltos con todos y en exceso, porque a veces hay más cables de los que deberían haber, tienden a estar de pronto incluso atrás de cajas o atrás de, como la parte de atrás del escritorio, tapados porque no nos parecen bonitos, estéticos, pero hace que también la capacidad de nosotros de ver el estado en el que están esos cables, pues no sea la mejor. ¿A qué me refiero con eso? Si los cables, por ejemplo, pues, están manchados o pareciese que tuviese, eso se los puse acá, que son las alertas. Si el enchufe conector está dañado, si el cable se ha reparado con cinta adhesiva previamente y muchas veces, si están pelados, si tienen marcas o manchas de quemaduras, todo eso que no necesariamente lo revisamos todos los días, ¿verdad? Puede generar, es un riesgo bastante alto, ¿cierto? Y puede generar este tipo de eventos, descargas eléctricas, quemaduras, lesiones por incluso chispas o cuando
conectamos algo que está en estado defectuoso o sobrecargamos una toma, explosiones que puede haber por aparatos eléctricos, una plancha de pelo, que lo he visto, microondas, loncheras de estas eléctricas que se calientan solas y se conectan inmediatamente. O sea, todos estos elementos que son comunes a nuestra cultura deben comenzar a ser muy estrictas las reglas en lo que se puede o no y los lugares en los que se pueden conectar. Solución que he visto en muchos lados, las tomas se retiran, se deja únicamente la toma suficiente para conectar el computador y una toma más adicional para algo muy específico, y se retira finalmente la cantidad pues como de tomas de acceso que puede haber. ¿Eso genera disconfort? Sí, ¿por qué? Porque muchas veces uno está buscando una toma y es como necesito cargar el celular y no encuentro dónde cargarlo y no va buscando como debajo de las sillas y nunca ven dónde cargar. Sí, eso pasa, pero realmente es lo más seguro, porque si evitamos que la gente de alguna forma sobrecargue las tomas y además se acostumbre a dejar conectadas, ¿verdad? Porque eso es también eso es lo que genera el riesgo, esos elementos que llevan. Entonces, importantísimo que si no podemos eliminarlas, pues sí, hagamos campañas muy rigurosas en lo que se puede conectar, en lo que genera un riesgo alto, todo ese tipo de elementos. No les traje, acá les puse el tema de incendios por causa de eléctricos, pero los incendios también se pueden presentar por cualquier otro tipo de elemento que prendemos dentro de la oficina. Y es muy común los inciensos, que además nos pueden generar otro tipo de disconfort también para los demás colaboradores, para los otros compañeros, ya por temas de ventilación, por temas de molestias oculares, precisamente por el humo y demás. Pero pues es muy común ver ese tipo de elementos prendidos, velas. Entonces, sí, las velas son muy bonitas, es bastante agradable trabajar con un aroma cercano, ¿verdad? Pero ojo con eso. ¿Listo? Ventilación, que es precisamente esto de lo que estamos hablando, para evitar la fatiga, que también se puede generar por temperatura y por todos los humos y demás que se puedan estar, los contaminantes en general que se pueden estar acumulando. La iluminación que nos debe ayudar a hacer nuestra tarea y no impedir que la hagamos. Entonces, la iluminación debe conseguirnos ese confort visual. Y cuando hablamos de confort visual, hablamos es que haya un nivel de iluminación en el punto de trabajo, en el plano de trabajo, pero que no nos encandile la pantalla del computador, porque evitamos entonces, ya luego pasamos a tener que forzar la vista y demás, pero que tampoco nos encandile y esté directo a nuestros ojos, ¿cierto? Entonces, como nosotros sabemos eso, tenemos que entrar a revisar. Ahí les voy a decir, lo que sucede, lo que suele pasar en lo que hemos visto es que los trabajadores toman sus propias decisiones en cuanto a la iluminación. Aun cuando se haga todo y se ponga todo y todo esté en línea y en regla con lo permitido, al final ellos toman decisiones sobre su iluminación. Entonces, sí tenemos, mucha gente voltea su computador, acomoda su puesto, mucha gente manda a quitar, eso lo he visto ya, a quitar luminarias porque tenemos entonces el tema de la piel y el riesgo, entonces yo no quiero la luminaria encima mío, yo quiero que me llegue la de mi compañero, pero entonces perdemos por completo esa capacidad de iluminar bien el puesto de trabajo, la iluminación natural. Entonces la mantenemos cerrada todo el día, entonces no le llega luz al resto del área de trabajo. Todo eso pasa, por lo cual es muy importante hacer campañas educativas frente al tema de la iluminación y lo que puede pasar si no tenemos una iluminación adecuada. En nuestras brigadas de seguridad y salud, en nuestra semana de la salud, de la seguridad y la salud en el trabajo y demás dentro de la entidad, nosotros siempre tendemos a cubrir esos temas o bien que de alguna forma pues son más llamativos para la gente o los que tienden a ser más fácil de conseguir en la oferta también que hay de los proveedores que nos brindan esos servicios. Pero es muy importante que esto, que casi nunca se habla, el tema de confort para precisamente atender ese equilibrio entre la productividad y la comodidad y la salud, es importante también traerlo a colación porque la gente no necesariamente entiende estos temas, ¿sí? Son muy técnicos. La idea no es llegar, ¿cuántos lúmenes necesitas tú? Y mídelo en tu... O sea, eso no le sirve a la gente, pero a la gente sí le sirve ver
entender en general, la generalidad, cómo funciona y qué es lo que les va a aportar y qué es lo que no les va a aportar. ¿Listo? Entonces, hablar de esto en la oficina es clave. ¿Qué intensidad tenemos que mantener para la parte técnica que a nosotros sí nos compete? Entre 500, hay quienes dicen 700, 750 lúmenes, que no debe ser directa. ¿Listo? Y cuando hacemos esto, ¿qué prevenimos? Deslumbramientos, los reflejos de las pantallas, evitar también caídas, tropezones, fatiga, errores de ejecución, estrés. Ustedes dirán, estrés con la luz. Sí, todo lo que cause incomodidad física causa estrés inmediatamente. ¿Listo? Incluso si ustedes están en una silla que no presenta el confort adecuado, va a causar estrés. Todo causa estrés. La temperatura también debemos considerarla. En términos en promedio, debemos estar entre los 17 y los 27 grados. La humedad para una persona con trabajo sedentario entre el 30 y el 70%, con una condición climática y un ambiente de trabajo pues fresco, ¿sí? El ruido, acá lo que les quería traer era precisamente esta tabla. Cuando hablamos de ruido, hablamos de todos los elementos que en el ambiente de trabajo me van a impedir poder escuchar o concentrarme o tener una buena comunicación con los demás. Esta tablita pues nos ayuda a entender muy bien que para cuando yo tengo que tener una muy buena conversación, algo delicado que yo tengo que hablar, una tarea a la que me tengo que concentrar porque sea compleja y demás, no debería pasarme de 55 decibeles, no debería. ¿Listo? Si paso de 55 decibeles, ya tengo que entender que voy a empezar a tener restricciones. Ahora, yo no voy a hablar, no voy a andar, ¿verdad?, con un aparatico midiendo todo el tiempo, ni le voy a decir a los funcionarios, mida antes de empezar a hablar cómo está el ruido. Pero sí es importante, como últimamente todo la moda nueva, digamos, de las oficinas es que los espacios son abiertos, y mientras más abierto el espacio, pues más viaja también el ruido y ahí tenemos, pues podemos tener más contaminación. Es muy importante que consideren tener espacios donde la gente sí pueda concentrarse y sí pueda eliminar o de alguna forma contrarrestar lo más posible el ruido de afuera, para conversaciones, para tareas específicas, para reuniones virtuales, en fin, ¿listo? Bien, riesgo químico, no me voy a detener, esto no es uno de los más comunes, pero solamente les traje que, aun cuando creemos que no, en nuestro puesto de trabajo administrativo sí estamos expuestos a contaminantes químicos. Entonces, el tema del tóner de las impresoras, algunos pegamentos, los mismos elementos de aseo con los que se limpia, sobre todo si tenemos personas que tienen alergias o asma o que pueden ser susceptibles o vulnerables incluso a elementos con los que limpiamos hace rato, pero que cuando la persona llega y se sienta en el puesto, pues los alcanzan a percibir y puede generar pues esa irritación o esa reacción. Entonces, sí es importante tenerlos presente, que sean manipulados por personas capacitadas y demás, pero pues no es de los más comunes. En ergonómicos, aquí sí hablamos de mantener siempre en prevención la pausa activa y las herramientas adecuadas para trabajar. Cuando hablamos de manipulación de cargas, ustedes saben que es muy importante hacerlo con la postura adecuada. Evitemos que la gente tenga que hacer esto porque la gente administrativa no debería estar levantando cargas. Entonces, ahí viene orden y aseo nuevamente, ¿verdad? Aquí les dejo esta tablita como recorderis para que la vayan revisando. Y en el estrés, aquí, como les vengo hablando, todo lo que puede ser relación con el entorno, con el otro, conmigo mismo, con los procedimientos y demás, puede ser un factor que me genere estrés si las condiciones no se dan adecuadas al confort cognitivo y emocional de la persona. ¿Listo? Estoy hablando acá no de temas a largo plazo, como un burnout, por ejemplo. Estoy hablando acá de temas como tal del entorno, o sea, in situ en el trabajo, en el momento más agudos. ¿Listo? Entonces, la monotonía me puede generar la sobrecarga, el ritmo, la falta de información, todos estos elementos presentes me pueden activar respuestas de estrés. Y para eso, pues es importante que organicemos el trabajo y ahí viene orden y aseo, pero entonces desde el orden psicosocial de la tarea. ¿Listo? Conclusión, mis queridos, para cerrar este tema de hoy. Es muy importante
que nosotros mantengamos lo más minimalista posible el entorno de trabajo, lo más, de alguna forma, controlado desde los lineamientos, desde la alta dirección, para que ustedes se apalanquen en eso y puedan hacer cumplir y puedan ayudar a la gente a tener un comportamiento más seguro y mejores hábitos. Y sobre todo, lo más importante es que enseñen a la gente a mantener orden y aseo adecuado en sus puestos de trabajo. ¿Listo? Eso, pues son los más frecuentes, es lo más común, es lo que más encontramos, y esas son también las medidas preventivas que empíricamente podemos darnos cuenta son más necesarias o generan más dolencia a nivel de trabajo administrativo. Aquí les dejo bibliografía que pueden consultar. Pasemos al sondeo para cerrar con un par de preguntas que tenemos acá en el chat y pues ya despedirnos hasta la próxima vez. Entonces, hagamos el sondeo. Doctora Dayana, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos con nuestra primera pregunta de este sondeo final. Los aspectos del trabajo a evaluar en cargos administrativos son: A, lugar; B, interacción con personas; C, tareas y procedimientos; D, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta de este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, lugar, un 22%, B, interacción con personas, un 8%, C, tareas y procedimientos, un 62%, D, ninguna de las anteriores, un 8% de respuesta. Doctora Dayana, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Bueno, esa pregunta, como yo les decía, era más importante al principio para ver a qué le estábamos dando prioridad, pero A, B y C son correctas, entonces ahí pues nos podemos dividir entre lo que para cada cual viene siendo más importante o más prioritario intervenir y es adecuado. En A, B y C las tres son correctas. Muchas gracias, doctora. Vamos con nuestra segunda pregunta. Entre los factores de riesgo individual no se considera: A, antecedentes médicos; B, hábitos; C, lugar de procedencia. 15 segundos para responder. Muchas gracias por sus respuestas. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, antecedentes médicos, un 10%, B, hábitos, un 12%, C, lugar de procedencia, un 78% de respuesta, doctora Dayana. Bueno, bien. Aquí subimos un 10% a la pregunta inicial. Al principio tuvimos 68% en la respuesta correcta, que es lugar de procedencia. Es muy importante que tengamos en cuenta que si bien la cultura o el lugar de procedencia puede atraer características individuales que diferencien a un trabajador de los demás, para efectos de estos aspectos que estuvimos hablando del entorno laboral y de seguridad y salud, pues no debería ser un factor en el que nosotros nos centremos. ¿Listo? Incluso eso puede llegar a ser pues ya temas de discriminación y demás. Entonces, para los que respondieron a las A, B, a la respuesta A o la B, la respuesta correcta es la C, A y B eran correctas. ¿Listo? Doctora, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. La mayor incidencia en personal administrativo está en: A, ergonómico, físico y psicosocial; B, ergonómico, químico y biológico; C, psicosocial y ergonómico. 15 segundos para que puedan responder. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, ergonómico, físico y psicosocial, un 81%, B, ergonómico, químico y biológico, un 4%, C, psicosocial y ergonómico, un 15% de respuesta, doctora Dayana. Listo, correcto. Primera pregunta correcta. Muy bien. No, doctora Dayana, no sé si quieres responder alguna pregunta de nuestro chat o vamos finalizando nuestra acción Sí, educativa. eso quería acá abrir, sino que no me permite abrirla como en grande. Ah, ya. Listo. Entonces nos pregunta por acá, Lina María nos hace dos preguntas. ¿Qué se debe hacer cuando una persona del área administrativa desempeña funciones administrativas, cuando hay ausencia o incapacidad de un colaborador, pero está en función de reemplazo, nunca se anexa al administrativo? Lina, la pregunta no está tan clara. Espérame a ver. Una persona del área administrativa desempeña funciones administrativas
cuando hay ausencia o incapacidad de un colaborador. Pero esta función de reemplazo nunca... bueno. Ok. Cuando las personas están asumiendo, o sea, siempre debe haber, de alguna forma, deberíamos buscar, yo sé que no es fácil, que haya una persona que entre a la suplencia de esta persona que está ausente, específicamente desarrollar las funciones de ese trabajador. Sobrecargar a un compañero o a otro trabajador con las funciones de esta persona, pues va a implicar que tengamos que hacer un desplazamiento de las funciones del colaborador para generar el equilibrio, ya hablando en términos de carga laboral. Ahora, en términos de las funciones que están como tal permitidas por manual de funciones, que es lo que te entiendo, me estás haciendo la pregunta por manual de funciones, en ese caso deberíamos sí tratar de que las funciones del compañero sean administrativas o se ajusten o sean similares a lo que esta persona puede o no desempeñar. ¿A qué me refiero? Si va una persona de perfil técnico, ¿verdad? Que está en nivel técnico, va a reemplazar funciones de una persona que puede estar en nivel profesional o profesional especializado, pues ahí sí estaríamos incurriendo en una incoherencia en relación a las características que tiene el trabajador versus sus funciones y sus roles, y no debería pasar. En ese caso, pues deberíamos buscar que quien asuma las funciones en su manual de funciones, pues sí tenga esas funciones de alguna forma equiparables o similares a generar acta. Eso es muy importante, siempre dentro del acta, y si hay que incurrir en alguna función muy específica, adicional, que la persona antes no hiciera y ahora sí, e implique o cambie de alguna forma su estatus en términos de riesgo, pues tendríamos que ya entrar a notificar también a la ARL para pues generar el ajuste que sea necesario durante el tiempo que la persona va a hacer esa labor. ¿Listo? Esa sería. Si no fue clara la respuesta para lo que tú estabas preguntando, Lina, por favor, contáctate con nosotros para poder aclarar con mayor precisión y poder entender un poco mejor a qué hace referencia tu pregunta. Pero si es por tema de manual de funciones, mi respuesta sería esa. ¿Listo? Mil gracias entonces a todos y nos vemos en una siguiente oportunidad de que abrir esto. Doctora Dayana, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad. Te deseamos un excelente día. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire.
el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.